que estaba acá en Tandil visitando amigos, dirigentes de Federación Agraria, y Nélida Sereno tuvo la amabilidad, gran amabilidad de acercarlo hasta la radio. Eduardo, muchísimas gracias y gracias Nélida también. Bueno, buenas. Gracias, buen día. Proceda usted. Sí. Buen día, muchas gracias. Bueno, buen día Juan, Y Leana. Y a la audiencia, Bienvenido. con mucho gusto. Hacía gracias. mucho que no estabas por Tandil. Sí, más de 10 años. Después del 2014, que yo dejo la función gremial para esta zona. Antes veníamos seguido, Sí, Balcarce, Ayacucho, Lobería, Tandil, Necochea. Digo, acá teníamos una zona importante. Pero después de que dejé de... O sea, pasaba camino a Mar del Plata o camino a, qué sé yo, a San Bernardo, me explico, a los veranos a la costa ahí, pero no, hacía mucho que no... Y teníamos, la verdad, una necesidad de juntarnos con Nélida, porque tenemos muchas coincidencias y vemos que está faltando construir más masa crítica, más masa en capacidad de influir, de opinar, digamos, respecto de una política agropecuaria, por lo pronto, que es la que más nos preocupa, y una organización de dirigentes, para poder cuestionar y poder clarificar y poder hacer docencia, es decir, que esto que está pasando en la Argentina está mal y vamos peor. A ver, don Humberto Volando, maestro de ambos, en la década del 90, cuando Alzogaray y Menem y Cavallo decía, estamos mal pero vamos bien, recordemos que eso pasaba, don Humberto Volando le contestaba desde Correa, estamos mal y vamos peor, Correa, sur de Santa Fe. Entonces, para nosotros, todo micrófono donde podamos decir, estamos mal y vamos peor, parafraseando a don Humberto Volando, tratamos de hacerlo, porque no es una cuestión de hacer oposición especulativa y mezquina para acumular votos. No, estamos tratando de explicarle, acá nos está escuchando mucha gente de la ciudad, de urbana, pero también nos está escuchando gente agropecuaria. Muchos agropecuarios. Y muchachos, con estos precios, con estos costos y con este tipo de cambio y con estas retenciones que van a seguir vigentes y según dice Milei la va a volver a poner al 33% en oleaginosa. Está bien que esta es una región más triguera que es sojera, pero me imagino que se debe haber transformado a sojera también. Esta política a la mediana y pequeña agricultura la termina de destruir y es viable solamente el que tiene gran escala. ¿Y quién tiene gran escala? Pule de siembra, fondo de inversión. Los medianos y pequeños de carne y hueso vamos a terminar extinguiéndonos. Eduardo, siempre cuento lo mismo, aprovecho una vez más para hacerlo. Cuando yo llego, yo soy de Tandil, estudié en La Plata, vuelvo a Tandil, mi primer trabajo fue en Nueva Era, era muy pichón, tenía 22 años. La primera cobertura o la segunda que hice fue a la vuelta de Nueva Era, puerta del Banco Provincia, los productores agropecuarios tomados de la mano, rezando el rosario, porque el Banco Provincia tenía la espada de Damocles sobre todo ellos para la venta de todos los campos que estaban embargados. Claro. Pleno menemismo, estoy hablando yo, esto es año 95, volví a Tandil, donde todo el mundo estaba contento con $1 barato, viajábamos a Europa, valía todo 2 mangos, comprábamos 2 remeras, todo lo importado, y el campo estaba rozando el Rosario, o ahí, o en la esquina del juzgado civil y federal, se mataban a trompadas en los remates de los campos, las familias no los querían entregar. Esta foto era de una época con $1 barato, donde todo el mundo... Apertura, y donde todo el mundo estaba festejando que estábamos inmersos en el mundo porque nuestro peso dólar valía. ¿Se puede ir camino hacia un escenario parecido? Ahora que se habla también del dólar barato, que se habla de la apertura, que se habla de la compra y venta de maquinaria importada, usada y nueva. ¿Podemos ir caminos hacia algo parecido? Mira, yo no soy economista, pero como decía don Humberto, tenemos en el campo olfato de perro. Viste que el olfato de perro tiene esa sensibilidad especialmente los perdiceros, ¿no? Que te apuntan dónde está la perdiz. Bueno, ese olfato de perro nos indica que esto, si hay dos elementos de un plan económico que deben tener respuesta positiva. A ver,
que sea un modelo productivista de crecimiento, de expansión y de exportación, ¿tá? Y que tenga un vigoroso mercado interno para el consumo. Si tiene esos dos componentes, avanzamos. Eso es lo que inaugura Duhalde, Remelenikov, luego Labaña, el Vasco de Mendiguren en aquel tiempo, después sigue Néstor Kirchner, ¿no? 2000, y llegamos hasta ha pasado el 2010, 2013, 2014, Kicillof, ministro de Economía, digo, ese es un periodo virtuoso, ¿tá? Para el campo eso fue virtuoso. Fue virtuoso para los productores, fue virtuoso para las pymes, fue virtuoso para la sociedad, que tenía un buen nivel de ingreso y tenía entonces capacidad de consumo. Dijimos dos elementos: productivista exportador, ¿tá? Productivista desarrollista, Sí. Y capaz de colocar mercados en los mercados del mundo y ser un plan económico a la vez que tenga capacidad de consumir, es decir, que el jubilado pueda consumir, que el laburante pueda consumir, que los trabajadores, digamos, haya mercado interno. Históricamente, ¿quién sostuvo la producción ganadera? El mercado interno. El 80% de la producción ganadera argentina iba a parar, fue a parar siempre al mercado doméstico, y el 20% fue exportación. Sí. Entonces, es importante tener un mercado interno capacidad de consumir. ¿Cómo está el mercado interno de Milei? Cada vez está más destrozado. ¿Cómo está el plan de producción? Estamos trayendo tomate de Paraguay, yo empezamos a denunciar esto hace 3 meses, limones de no sé dónde, carne de cerdo de afuera, o sea, volvimos a los 90, volvimos a lo peor de los 90, cuando con el Vasco de Mendiguren sabíamos caminar, mostrando que no éramos capaces de poner 4 granitos de maíz adentro de un tarrito, ¿tá? Y comer choclo argentino. Teníamos choclo importado de Estados Unidos. O de Brasil. O de Brasil o de México. Es decir, era un delirio ese. Bueno, estamos en el mismo camino. Esta política de apertura, de regulación, con vigencia de retención encima. O sea, tenemos retraso cambiario, apertura económica y encima retenciones al máximo nivel, que es donde dice Milei que la va a llevar 33%. Bueno, si no, además de aumento de combustible semanal, sí. El que tiene energía eléctrica, energía rural, es impagable, no se puede soportar el costo de la energía eléctrica en el campo, no lo puede soportar en la ciudad tampoco, ¿no? O sea, es decir, es una política antiproductiva, especulativa, a favor de los grupos financieros, a favor de los grupos que en definitiva hacen bicicletas y saben hacerla, y además tienen buena información. Eduardo, pero ¿por qué el campo lo sigue bancando a Milei? Bueno, ¿por qué en este contexto que vos decís? Además que nosotros lo vemos, ahora yo empiezo a ver en las redes sociales a algunos posteadores del campo que siempre fueron muy, pero muy antiperonistas históricamente y siempre militaron primero por Macri y después por Milei. Ahora veo que los posteos que ponen una imagen de el tractor acompañando a la máquina y echando el grano ahí diciendo, esta es la mía y la voy a vender cuando quiero. Claro. Ahora, esa persona sigue votando a Milei pese a que muestre ese video y se queja. Esperemos que haya una pronta decepción, una pronta, digamos, caída en la cuenta. O que Milei escucha al campo. Digo, vos decís que no. Ese muchacho no entiende de producción. Yo estuvimos con Duhalde hace 4 o 5 meses atrás y dice, mirá, se me decía el compañero Duhalde, yo no voy a ocultar una cosa, Juan, sí. Yo vengo de origen peronista, hincha de Boca, tengo ese problema también, digamos, o sea, toda esa gerencia, pero más allá de esa realidad mía, también trato de, por formación, por historia, por haber vivido, pues tengo 60 y pico de años ya en el lomo, trato de ser objetivo. Y en su momento fuimos parte del movimiento productivo argentino en el 2001, 2002, y tenemos un buen vínculo con Duhalde. Entonces nos juntamos hace unos meses atrás. Y dice, ¿sabe que yo estaba por pedir de hablar con Milei? Dice, pero pierdo el tiempo. Y yo no soy vocero de Duhalde, pero digo confesar una intimidad. Dice, ¿por qué? Porque Milei no entiende de producción. Milei no entiende de producción. Eso es un teórico que habría que constatar las teorías,
del show televisivo, ¿no? Y realmente muy vinculado a especulación más que a producción. Yo creo que este muchacho no cursó geografía, porque jamás lo escucho hablar del noroeste, del noreste, de las economías regionales, nunca lo escucho hablar de eso, nunca lo escuché hablar de ganadería, no lo escuché hablar, habló del campo solamente por el tema de retenciones, como si en el campo solamente existiera problema de retenciones. El campo es una diversidad de actores que hay que tratar de contemplar para evitar que se siga desgranando el sujeto agrario. El sujeto agrario sí, mediano y pequeño está en vía de extinción, y con esta política se acelera la extinción. Una diversidad que el peronismo no supo interpretar en su momento. Es cierto. Una de las cosas, uno de los grandes desencuentros. Un gran error político sí, fue no haber sabido interpretar esa variabilidad que había, ese ecosistema complejo que había en el campo. Sí, yo te cuento un par de intimidades. En ese y momento, vos sufriste en carne propia eso. Sí, yo digo, bueno, bien, había 2003, se hace cargo Néstor, y aparecen ahí algunas digamos, la agricultura familiar. O sea, la subsecretaría de Agricultura Familiar aparece ahí, había una expectativa, ¿no? Pero rápidamente nos fuimos desencantando porque la expectativa no fue resuelta, porque para convencer de que había que poner una ley que ponga límites a la venta de tierra a capitales extranjeros, nos costó un trabajo bárbaro, porque el modelo de lo Kirchner era Benetton, ¿tá? Era Joe Lewis, era eso en la Patagonia. Entonces, no querían una ley que ponga límite a la extranjerización de tierra, ¿tá? Después, tratar en retenciones igual a lo que son distintos era una inequidad. Sí. Y se lo explicamos a Miguel Peirano, ministro del último ministro de Economía de Néstor, y dice, muchachos, lo que ustedes están diciendo es irrefutable. ¿Ah? Pero marche preso. Hay que segmentar las retenciones. No se puede tratar igual a lo que son distintos. ¿Ah? Y se podía haber hecho, no se hizo. Después, lo veo a Carlos Chepi, en la Secretaría de Agricultura, nexo con Venezuela. ¿Y a quién llevan a Venezuela a sembrar, a enseñar a sembrar soja? A Grobocopatel. En vez de llevar a los gringos de la Federación Agraria de Arequito. Arequito es la capital nacional de la soja. ¿Sabe cuántos gringos pueden dar cátedra de cómo se siembra soja? Pero no, los llevaron a Grobocopatel. Entonces el modelo y el sujeto del kirchnerismo tampoco era el pequeño y el mediano. Por eso el desencuentro. Y por eso en el 2008 yo me transformé en uno de los tipos que más fuerte le pegaba. ¿Por qué? Porque tenía más motivo para pegarle. Porque tenía enojo. Porque digo, ¿cómo es el asunto? Grobocopatel, la ley de extranjerización de tierra, las cuestiones que nos costaba tanto trabajo en un gobierno progresista, déjense de joder. ¿Me explico, Juan? Sí. Para hablar claramente, ¿no? Entonces, digo, pasé justo. Este gobierno es un peligro, el que está hoy gobernando, pero en su momento el kirchnerismo cometió errores y por eso se puso el campo en contra. Y por eso esos machucones y esos moretones todavía están sangrantes. Ese es el problema. Vamos un poco más a la actualidad, Eduardo. Pero yo he dejado a la compañera acá, Nélida. Hablamos seguido. Sí, nosotros hablamos. Y aprovechamos a vos. Sí, hablamos bastante seguido para de alguna forma mostrar la realidad del campo, pero sobre todo la realidad del campo regional, del campo de estas dimensiones que tienen estas geografías, también perfiles productivos, pero justamente por escuchar al campo, por escuchar a algunas de las personas que están ahí intermediando, que no son necesariamente el campo, pero son muchas cooperativas de la región, tenían una expectativa con la salida del cepo. Porque una de las cosas que se le criticó al kirchnerismo reiteradas veces es el control que tenía sobre la economía, que le decía al productor, vos podés ingresar esta máquina así, esta no, si viene Moreno te decía, si viene roja entra, si viene verde... y están todavía muy dañados con eso y tenían una expectativa. Bueno, ahora vamos a poder importar lo que nosotros queremos. Sí, ahora claro, el dólar, ahora no vamos a tener el cepo, ahora no vamos. Y resulta que ahora está todo eso abierto y el campo tiene un dólar que está por debajo del blend. La apertura de maquinarias del mercado usado atenta contra los productores de maquinaria de acá de nuestra región, que tenemos muchos y muy buenos.
y empiezan a tener como algunas dudas. Che, bueno, mirá, no es esto lo que nosotros queríamos cuando pedíamos que se levantara el cepo. ¿Ustedes también lo empiezan a percibir a eso? A ver, sí, pero muy, muy gradual, muy, muy como perro que tumbó la olla, ¿viste? O sea, yo no sé qué polo agroindustrial tenemos por acá, por Balcarce, por Tandil, ¿no? por Ayacucho. Sí sé del polo agroindustrial de 9 de julio, ¿ah? En esta provincia, Pergamino. Sí. En mi provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Armstrong, Las Parejas, Firmat, son poblaciones que dependen de la agroindustria. Vamos a hacer una encuesta ahí a ver qué dice, que empieza a venir sembradora, cosa, maquinaria, tractor usado, cosa usada. ¿Qué va a pasar con los laburantes, los trabajadores, las pymes? ¿Sabe cuántas pymes giran alrededor de una fábrica de maquinaria agrícola? Giran, la que prepara una cosa, la que prepara la cubierta, la que prepara el tacho, la que me explico, o sea, y después viene la máquina que la empresa que ensambla, produce y comercializa. Entonces trabaja mucha gente alrededor de una fábrica de maquinaria agrícola. A eso están afectando. ¿Y vamos a conseguir una sembradora, una pulverizadora a precio de remate? No. ¿Vamos a conseguir una costeleta de cerdo a 3.000 pesos el kilo? 2.500 pesos el kilo. O sea, traemos cerdo de afuera porque beneficiamos a los consumidores. Y vamos a la carnicería, tener costeleta de cerdo a 2.000 pesos, 3.000 pesos, listo, está bien. El que ganó fue el consumidor. Las pelotas, el que gana es la intermediación. Van a ganar los importadores. Y a los productores por ahí le puede servir. El productor va a comprar lo que le sirva, es cierto. ¿Vos decís que el que está en el medio gana lo mismo? Ganan. ¿Se produzca acá en Tandil o se produzca en Brasil? Bueno, ganan. Ahora, el daño que se hace... Entonces, el Estado debe ser árbitro, el Estado no debe ser elefántico, qué sé yo, pero debe arbitrar, debe ordenar, debe regular. Digamos, un Estado que no es capaz de meterse en los recursos naturales, ¿tá? En el uso y acumulación de la plata, ¿sí? Y la cuestión del comercio exterior. Cuando un Estado delega esas tres cuestiones, delegó soberanía. Entonces, seguimos teniendo la ley de identidad financiera de Martínez de O, ¿tá? Pasamos varias experiencias políticas, pero el uso del dinero sigue estando en manos de los monopolios financieros. El tema de los recursos naturales, en la manos de las mineras, que hace 7 meses que no pagan retenciones. Entonces, a los productores no cobran retenciones. Sí. Entonces, ahí es desigual, porque no hay equidad. O sea, le cobran igual a uno de 100 hectáreas en lobería que a uno de 50.000 hectáreas en qué sé yo, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo de retenciones es inequitativo y además discrecional, porque se le aplica a la producción, pero a la minería no. ¿Me explico? Entonces, recursos naturales en mano extranjera, la plata en manos de los bancos y el comercio exterior en manos de 4 vivos que ni siquiera son controlados en los puertos, no los controlan. Lo mismo que cargan los barcos, tiene la certificadora que certifica lo que llevan adentro. Un escándalo. ¿Me explico? Diría el Gato Pardo, cambia todo para que no cambie nada. O más o menos así. Una linda novela italiana. Sí. Está en Netflix. Sí. Eduardo, bueno, ya nos vamos despidiendo, pero ¿qué ves? Estas cosas que estamos hablando con Nélida y estamos diciendo, a ver, ¿cómo juntamos más federados, cuadros? Para justamente, y está bueno esto. Que ¿Esto se habla dentro de Federación Agraria, por ejemplo? Se habla, pero yo todavía la justifico, Andrea, Sarnari, porque es difícil dar paso más adelante que los productores estén dispuestos a acompañar. ¿Tá? En el 2008 los productores nos empujaron, tuvimos que ponernos a la cabeza, pues salieron a la ruta sin pedir permiso. En este momento, salir a hacer cosas que los productores todavía no están dispuestos a acompañar es complicado. Por eso que es bueno explicar. Y para nosotros es bueno juntar, digamos, criterios y hacer docencia y estar usando los micrófonos y decir, mire, no venimos a hacer
una oposición especulativa porque estamos en campaña. No estamos en campaña, ninguno de los dos estamos en campaña. Estamos tratando de hablarle a la gente y decir, miren, estas cosas deben formar parte de la agenda. Está bien, en este momento la agenda principal es la lamentable pérdida del Papa Francisco, ¿tá? Pero de todo modo, estas cosas hay que Antes de que hablar. sea tarde, decís vos, Eduardo. Sí, claro, porque es lo que decía don Humberto allá en el 91 le dijo, estamos mal y vamos peor. Y dijo además, si al plan de Cavallo le va bien, al campo y al país le va a ir muy mal. Y al campo y al país le fue mal. Perdimos 100.000 productores en la década del 90. Sí. Lo que vos decías del Banco Provincia y el Banco Nación, el movimiento de Mujeres en Lucha, que resistiendo, y la Federación Agraria ahí cantando el himno para que no nos rematen los campos, eso terminó siendo la etapa menemista. Y es a donde nos está llevando Milei, Caputo y Sturzenegger. Eduardo, muchísimas gracias. De nada, hermano. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Nélida, por traerlo. Por favor. Muy bien, con nosotros